Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Y cómo cerramos este año? Esa pregunta la extiendo a Osvaldo Landazuri, analista económico, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo que cerramos este 2022 y qué nos depara el 2023 en el ámbito económico? Bienvenido. Buenos días, Vero. Gracias por la invitación. Un saludo a los radioescuchas. Lo que sucede, Vero, es que usted tiene ahí quizás un punto de partida y un punto de corte bien importante. El de partida es la pandemia. Es decir, usted durante la pandemia decrece cerca del 8%. Más bien el Ecuador no rebota tan fuertemente como lo hicieron otros países en América Latina, por ejemplo, Perú, Chile, Colombia algo menos, pero también de manera importante, casi dos dígitos, 8%, 9%. El Ecuador crece en el un año alrededor del 4 punto algo y luego este año, es decir, el 2022, creceremos en alrededor de 2.6, como usted mencionaba en su introducción, 2.7. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué y hacia dónde vamos? La respuesta a aquello es, el por qué es que el Ecuador venía ajustándose ya desde antes de la pandemia. Es decir, nosotros no tenemos la misma capacidad de reacción a un shock externo porque no tenemos política monetaria. Como estamos en el extremo de tipo de cambio fijo en economía que se llama estar dolarizados, pues usted no puede hacer mucho cuando le viene un shock de afuera. Es por eso que es importante tener ahorros, tener previsiones que le permitan reaccionar frente a estos shocks. Es un primer tema. Es decir, el Ecuador no responde igual que el resto de países de América Latina por estar ajustándose en un proceso que ya va sostenidamente durante, yo diría, el 2016, 17. Es decir, ya hemos sentido 4 o 5 años de un ajuste incómodo, lento, que va, que viene, que tratamos de ahorrar y que no podemos, que tratamos de bajar subsidios, regresan los subsidios. Ese ajuste lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa luego? Es decir, el 2023. Probablemente ahora, Vero, sí nos encontremos con una situación en la que ya el Ecuador deje de rebotar. Es decir, hemos tenido 2 años en los que más o menos la inversión fluyó de alguna manera, en los que los créditos, los bancos estaban activos y probablemente el 2023 ya no veamos lo mismo. Es decir, vamos a ver un Ecuador que ya no tiene esa inercia post pandemia, así como el resto del mundo, y además va a enfrentar una situación exógena bien complicada, es decir, aumentos de tasas de interés, que eso hace más difícil endeudarse. Por otro lado, restringen la liquidez en dólares, eso ya lo estamos sintiendo en varias actividades económicas aquí en el Ecuador. La gente que me escucha me dará la razón. Por otro lado, usted tiene un conflicto bélico en Europa que plantea desafíos muy grandes respecto a los costos de las materias primas y un China que está creciendo ya a tasas mucho más bajas de las que venía haciendo, es decir, ralentizando su crecimiento. Ahí es donde usted probablemente vea que se van a vender menos flores, se van a vender menos camarones, menos bananos de Europa, y eso se va a comenzar a sentir de alguna manera. Habrá que ver entonces qué es lo que resulta de las actividades del gobierno en relación a entender cómo los mercados inteligentemente se pueden abrir, pero yo veo un desafío muy grande y ahí es donde tal vez el principal lastre que usted tiene es la estructura actual del presupuesto general del Estado. Ese presupuesto no ha cambiado. Desde Moreno sigue siendo lo mismo, es decir, un gasto corriente muy alto y poca inversión. Y ahí es donde, insisto, se le va a sentir al asunto de una manera complicada, compleja el próximo año. Podemos pensar, Osvaldo, que el próximo año va a ser un poquito más difícil, más apretado que este 2022. Lamentablemente sí, porque insisto que usted sale de la pandemia con cierta inercia, ¿no? Es decir, Ujú. las empresas tenían ciertos proyectos que estaban en carpeta, al menos los más básicos, y las empresas que ya están aquí en el país, porque en inversión extranjera no he visto absolutamente nada significativo. Por otro lado, usted tiene de todas maneras una parte de la población y de la banca
sí tuvo posibilidad de crecer en ahorros, es decir, usted tenía una etapa de la pandemia en la que no gastaba la misma cantidad que gastaba antes de la pandemia en la propia educación. Recuerde usted que hubieron descuentos en los colegios, la gente consume menos, sale menos, y todo eso se vivió durante el 2022 y tal vez la parte final del 2021. Es por eso, insisto, que el Ecuador crece un poco, pero el desafío enorme, Vero, es realmente que usted no tiene una estrategia de largo plazo. Y claro, en negocios nosotros decimos que la estrategia es exitosa en la medida en la que se sostiene en el tiempo, en la medida en la que es viable. Y ahí es donde el Ecuador realmente carece de una estrategia de desarrollo, ¿no? Lo que vemos es intentos de uno y de otro lado. Vemos el lado fatal de los 10 años de Correa, en donde llegamos a endeudarnos, o más bien dicho, más que endeudarse en ese periodo, a gastarse todo, a desordenar la economía y obligarles a los siguientes gobiernos a que tomen mucha deuda, a que mantengan unos salarios absolutamente grandes, no tanto en valor absoluto, sino en términos relativos de la masa burocrática, es decir, gasta muchísimo en gasto corriente, usted como país invierte muy poco y realmente no mide la calidad del gasto, es decir, no está viendo cuánto le retorna en bienestar social un dólar que está poniendo en salud, en educación. Entonces es una combinación bastante compleja la que tiene el país. En resumen, atendiendo a su pregunta, sí, es un año más difícil el 2023, en donde los desafíos planteados son muy grandes. Y sobre todo, creo yo encuentro dos desafíos ahí. El primero es, habrá que ver cómo al terminar con el Fondo Monetario, usted logra tener una relación que le permita garantizar que el Estado pueda conseguir los recursos que necesita este año 2020, el próximo, perdón, 2023 para operar. Y por otro lado, usted sigue planteando la venta de activos en el presupuesto general del Estado por 1.000 millones. Yo le veo difícil que eso se dé y eso nos lleva otra vez a estresar más el presupuesto y por lo tanto la deuda. Claro, complicado. 7:57 conversamos con Osvaldo Landazuri, analista económico. Estamos hablando sobre cómo terminamos este año, qué nos espera el próximo 2023. Y bueno, hablamos de algo, una noticia que sucedió hace poco y que me imagino para el gobierno puede haber resultado un alivio, y es este desembolso que aprobó el Fondo Monetario Internacional, un desembolso de $700 millones para el Ecuador. Esta es la segunda vez. Cabe anotar que desde 1961 que un gobierno culmina un acuerdo, y así pues es la adhesión del Fondo Monetario Internacional. Ahora, para muchos analistas también, este último desembolso del FMI serviría para tapar huecos del gasto corriente, como el pago de décimos, por ejemplo, del sector público, y poco más, porque las finanzas públicas son tan precarias que con todo este esfuerzo realizado para reducir el déficit y el ritmo de endeudamiento público, el dinero alcanzará solamente para eso, tapar huecos y pagar lo básico. ¿Usted lo cree así o cómo cree que nos beneficia este desembolso del FMI? Sí, lo que usted ha afirmado, Vero, es lo correcto, creo yo. Es decir, no veo unas finanzas públicas, ni siquiera diría yo estables, ¿no? Es decir, se ven como más llevaderas, creo que podría ser la palabra. Es decir, no tiene esos exabruptos que lo tenía en la época de Correa, en donde usted recordará, llegaron a deber 3.000, 4.000 millones en atrasos por un lado, por otro lado. Indudablemente, tanto Moreno como Lazo hacen esfuerzos grandes por tratar de ordenar las finanzas públicas, pero creo que con una estrategia que sí es cuestionable, ¿no? Es decir, si usted solo baja la inversión y no actúa sobre el gasto corriente, pues realmente es una estrategia bien riesgosa, porque lo que sucede ahí es que usted vive lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, poca ejecución y encima en el caso de Lazo, muy poca ejecución presupuestaria. Es decir, usted lo que tiene ahí es un asunto delicado. Efectivamente, si usted se fija en el presupuesto general del Estado, Vero, el próximo año al menos gastaremos cerca de 1.000 millones mensuales en sueldos de burocracia y de servicios de esa burocracia, es decir, me refiero a los bienes y servicios que tiene que comprar para que ellos operen. Entonces, la respuesta a su pregunta es sí, probablemente los décimos se paguen con la deuda. Y eso realmente es un asunto que ya lo veníamos alertando desde hace muchísimo tiempo, recordará en mis entrevistas. Yo decía, estamos endeudándonos para pagar sueldos y en el fondo resultó así, aunque es prohibido por la Constitución atar el gasto corriente con la deuda.
Lo cierto es que eso termina pasando y eso es algo que es muy difícil de controlar si usted no tiene sus finanzas realmente ordenadas. Y ahí, insisto, que el desafío el próximo año es ver cómo usted afronta la situación de tener más gasto corriente, Vero, lo cual es realmente bien preocupante el próximo año. Realmente creo yo que el Ecuador necesita un gran diálogo nacional para tratar el tema de los subsidios. Yo propuse algo que voy a seguir insistiendo, es decir, que cambiemos inversión por subsidios, decía yo, y es algo que hay que conversar con los sectores sociales. Usted no puede sostener los gastos en subsidios que lo sostiene hasta ahora. Es demencial lo que se gasta el país en subsidios. Tiene usted presiones sociales muy fuertes que van desde los subsidios, perdón la redundancia, hasta que se condonen deudas de $10,000, es decir, un problema que el Fondo Monetario también lo evidencia en su resumen final y que les llama los 9 riesgos o 9 desafíos que presenta el Ecuador. Y uno de ellos, quizás el que más me llamó la atención, es aquel que habla de este malestar social sistémico, es decir, se ve ya un caldo de cultivo muy complicado. Y por otro lado, encuentro que el gobierno sigue encerrado en una burbuja muy pequeña, con asesores que están viendo todos lo mismo. Y en esa línea, claro, es muy peligroso porque no se reconocen los problemas. Acordémonos, Vero, que el gobierno habla de haber invertido socialmente como nunca antes, esos 15,000 famosos millones, habla de que se han creado empleos como nunca. Y todo eso creo yo que como que le fomenta más el problema, ¿no? Es decir, no es correcto, es una verdad a medias. Es decir, si usted gasta mucho en sueldos en el Ministerio de Salud, de Educación, no saca nada, no va a tener el resultado en retorno de bienestar como se esperaría. Entonces, yo creo que por ahí las combinaciones son las que están explicando el problema que vive el país. Y ahí sí hacia adelante es un asunto complejo, delicado, porque veo que quizás de enero, febrero, se va a sentir mucho más esta estrechez de liquidez que yo la estoy viendo ya sistémicamente en el sector bancario del país. Y por otro lado, eso le gatilla un problema de consumo. Habrá que Claro. ver, insisto, ojalá el gobierno pueda acceder a otro tipo de información que le permita abrir los ojos. Qué complejo todo esto, ¿no? Y el resumen es que la gente no va a tener plata en sus bolsillos, se va a gastar menos y claro, se va a crecer menos el próximo año. Ahora, Osvaldo, muy importante esto que anotó de los riesgos de que decía el FMI, las 9 amenazas, los 9 riesgos que amenazan al Ecuador y uno de ellos pues es la guerra en Ucrania, algo externo que, bueno, sucede ni modo. El otro es los precios de las materias primas, los precios que experimentan volatilidad y bueno, son los precios de los llamados commodities que van al alza y existen oportunidades y riesgos también para el país en ese sentido. Lo que usted mencionaba, el malestar social sistémico, y ese sí es interno nuestro, el incremento de la inflación, que se prevé que cierre en 4% en este año, y el ahondamiento de la desigualdad que pueden amplificar algo que es muy temido, el malestar social y la inestabilidad política. Así lo sostiene el FMI. También está la desaceleración o recesión económica a nivel mundial. En Latinoamérica, los brotes de COVID, tasas de interés, los bancos centrales del mundo han elevado las tasas de interés en respuesta a esta presión inflacionaria, y también la geoeconomía y geopolítica, el andamiento de la fragmentación geoeconómica y tensión geopolítica es otro riesgo para nuestro país. Están las ciberamenazas y el cambio climático. De estas, Osvaldo, ¿cuál cree que es la más grave amenaza para el Ecuador? Claro, el panorama no es tan, eh, ¿cuál es la palabra? Tan optimista. A ver, el fondo termina diciendo que él ve 4 grandes temas o 3 grandes temas, y es, primero, la guerra en Ucrania, es un asunto delicado. ¿Por qué? Porque, a ver, si usted va a Europa, los que estamos haciendo negocios con esa región, los que están exportando allá, se van a dar cuenta que probablemente la guerra en Ucrania lo que ha hecho es llevarle a este bloque a una situación post pandemia mucho más complicada. Usted lo que tiene en Europa es una estanflación, se llama en economía, ¿no? Que es un Está estancada. estancamiento económico mientras mantiene inflación, es decir, Ujú. tiene precios altos mientras se desacelera, sigue estando estancado porque no crece, pero al mismo tiempo presenta niveles de inflación significativos. Entonces, usted ahí tiene ya un problema, es decir, comienzan a cancelarse quizás ciertas órdenes de flores o ciertas órdenes de banano, de camarón. Europa es un asunto delicado porque es un socio comercial para el Ecuador muy importante. Entonces, es un primer gran tema. Tenemos que estar atentos para ver qué es lo que pasa.
Por otro lado, el otro tema que el fondo ve como muy delicado en el Ecuador es el malestar social sistémico, es decir, es algo que yo lo advertí desde que Lazo se posesionó, es decir, yo veía que era importantísimo una lectura correcta de la elección para que empiece un trabajo político de acercamiento a los sectores sociales, pero no acercamiento con pistola, ¿no, Vero? Es decir, que usted vaya a sentarse ya luego de haber recibido amenazas y claro, termina como un rehén ahí aceptando lo que le dicen. Esa no es el diálogo. Lo correcto hubiera sido con la popularidad alta del gobierno sentarse con los actores sociales y ver una agenda de desarrollo de los sectores rurales del país. Yo creo que, insisto, si usted le propone a cada comunidad, no a un solo líder social, porque no necesariamente ese líder representa todas las comunidades indígenas, pero si usted va de comunidad en comunidad, diciéndole, a ver, aquí voy a construir una escuela, un dispensario médico, esta carretera para que usted saque sus productos y lo voy a canjear con subsidios. Hagamos un piloto, veamos qué es lo que pasa, veamos cómo en resumen reacciona la economía, cómo el sector rural siente más el beneficio, con 9 centavos menos de la gasolina o con una carretera que le sacas. Lo segundo es lo lógico, Claro. lo racional, pero este gobierno no tiene oídos para ver eso. Entonces, piensa que el mandato se ejecuta la agenda de Ecuador Libre y ese es un error. Entonces, desde el segundo tema. Lo otro que le ve como un asunto delicado el fondo es esta fragmentación geoeconómica y la tensión geopolítica. Y ahí es también delicado la agenda que tiene el Ecuador, ¿no? Porque usted recuerde que Lazo está terminando, me parece, el día de mañana una visita a Estados Unidos y probablemente sí va a resultar incómodo para Estados Unidos el acercamiento del Ecuador a la China. Y eso significa que usted va a estar ahí quizás en un conflicto del cual puede sacar beneficios, claro, por supuesto, pero al mismo tiempo que presenta desafíos muy grandes. Por ejemplo, si usted se fija, muchos de los productos que se venden en Ecuador, teléfonos celulares, vehículos, son copias de productos de marcas norteamericanas o europeas, y eso sucede. Los chinos tienen mucha renuencia a tratar los temas de propiedad intelectual, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más. Entonces, cuando usted no negocia temas de propiedad intelectual, tal vez cuando se acerque a Estados Unidos buscando un acuerdo comercial, le van a decir, muy bien, regresa y negocia los temas de propiedad intelectual que le están afectando a mis empresas norteamericanas porque se están vendiendo en tu país productos que no tienen licencias y que están, en resumen, robando los diseños de los míos. Eso ha pasado a nivel mundial, acuérdense de las telefonías, de las telefónicas, de los vehículos, demandas de empresas alemanas con empresas chinas, que siempre las terminan ganando las empresas chinas en China. Entonces, por ahí creo que van los temas más importantes, es decir, guerra en Europa, por otro lado, esta tensión social ecuatoriana que es muy difícil y un mundo que deja de ser unipolar, creo yo, Vero. Es decir, cuando se cae el muro de Berlín, Estados Unidos se queda como la única potencia hegemónica mundial, pero hoy ya se ve algo diferente, se ve una China que está buscando un espacio, Rusia que está buscando otro espacio, y eso hace que usted enfrente un mundo que ya es multipolar, es decir, hay muchos lados a donde ir y eso plantea también desafíos. Ojalá y el gobierno presente una agenda comercial, una agenda de integración al mundo menos desbocada, que plantee mejor una estrategia, porque lo cierto es que en este asunto de la geopolítica, el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, para mí un acuerdo con China debía haber sido el último de negociar, luego de haber negociado todos los acuerdos. ¿Por qué? Porque usted realmente está negociando con un país que tiene subsidios, que en resumen no tiene prácticas legales, en muchos casos tiene demandas mundiales respecto a que está vendiendo Ujú. productos bajo el costo. Entonces, claro, si usted ya comienza a ingresar productos de ese país más baratos, pues la Unión Europea, Estados Unidos le van a decir, me estás quitando mercado, lo mismo Japón, lo mismo Corea. Entonces, bueno, veamos qué es lo que pasa con esa agenda. Yo no he estado muy de acuerdo con cómo está llevando eso, pero en términos generales creo que esos son los desafíos más relevantes que el fondo le está presentando. Y ojo, ver otra cosa, el fondo no es ni bueno ni malo, ningún país quisiera ir al fondo. Van al fondo los países que hacen mal todo, los que manejan mal su economía y que no les queda otra salida. En resumen, ahora el desafío también pasa por ver quién le financia el próximo año. Y es un asunto que para mí resulta bastante delicado.
Qué complejo. Gracias a Osvaldo Landázuri por ayudarnos a entender un poco cómo termina la economía de nuestro país en este 2022. ¿Qué nos espera el 2023? Y bueno, ojalá esas previsiones sean equivocadas para poder tener un poco más de optimismo y que este 2023 sea más próspero. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Un saludo, Vero, gracias por la invitación.